Chicos, buenos días, espero se encuentren muy bien, espero pues hayan iniciado todas sus actividades con energía y entusiasmo. Antes de iniciar la clase, pues quería recomendarles por favor a los chicos que no me han enviado las actividades, por favor enviármelas, eh, ya que pues que ustedes saben que son calificables. Entonces yo siempre les escribo cuáles son de evidencia, o sea, cuáles envían y cuáles no. Entonces para que estén muy pendientes, por favor, los que no me han enviado las actividades porque pues me preocupan. Vale, chicos, bueno, vamos a iniciar nuestra clase de biología. Espero tengan toda la actitud a disposición, se pueden realizar las actividades de una vez perfecto para que me las puedan entregar. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase de biología. Como sabemos, estamos trabajando todo sobre reproducción humana. Antes de, bueno, ¿qué necesitamos para nuestra clase? Entonces necesitamos el libro, el cuaderno y los colores. Si ya tenemos todos los elementos necesarios para nuestra clase, pues vamos a continuar. Recuerden, pues si no los tenemos, pausamos el video, vamos, los buscamos, nos ponemos en la mejor disposición para la clase e iniciamos. ¿Listo, chicos? Hoy vamos, antes de iniciar, ustedes saben que yo siempre les hago como la retroalimentación o les hago un pequeño encuentro recordándoles de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior ya habíamos hablado de lo que era aparato reproductor masculino, femenino, hablamos de la espermatogénesis y la ovogénesis. Recordemos que la espermatogénesis y la ovogénesis, la espermatogénesis es el proceso de formación de los espermatozoides. Entonces, ese proceso de formación de los espermatozoides inicia desde el nacimiento. Recordemos que las células son diploides. ¿Qué quiere decir? Que están constituidas por 46 cromosomas. Pero en ese proceso de división de meiosis micótico, lo que hacen las células es reducir sus números de cromosomas hasta completar un total de 23 parejas de cromosomas. Esos 23 parejas de cromosomas son haploides y es donde se desarrolla el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide está constituido por una cabecita, un cuello y una cola, y es el que genera toda la información genética de los hombres específicamente. En la ovogénesis pues se realizan unas etapas y esas etapas pues se realiza la división para reducir la cantidad de cromosomas hasta generar pues 4 células haploides, que serían pues básicamente 4 espermatozoides. Ese proceso de los espermatozoides, recordémoslo que es un proceso rápido, se realiza cada 3 días. Cada 3 días se duplican las células y se generan espermatozoides. Cuando hablamos de la ovogénesis, el proceso de la ovogénesis es el proceso de producción de óvulos. Es cómo se forman los óvulos. Recordémonos que los óvulos se forman en los primeros 3 meses de gestación. Después ahí se congelan esos óvulos y vuelven a activarse en el ciclo menstrual. Entonces, nosotras las mujeres se determinan, ese proceso de formación de óvulos se realiza dentro del vientre de las mamás en esos primeros 3 meses. Ya después de esos 3 meses de formación, si es niña, se genera el aparato reproductor y se congela ese proceso y vuelve y se activa en la pubertad. ¿Cuándo vuelve a activarse la formación de los óvulos? Cuando se generan específicamente el ciclo menstrual. Cuando iniciamos nuestro ciclo menstrual, entonces es cuando se activa y se empieza a formar nuevamente ese proceso de ovulación. La ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, es un proceso donde está la célula diploide con 46 cromosomas, empieza a reducirse hasta formar 23 parejas de cromosomas. Esos 23 parejas de cromosomas son los que van a generar pues un óvulo. En nosotras las mujeres no pasa como en los hombres, en nosotros cada 28 días se forma un óvulo. Pero pues ese óvulo contiene 23 cromosomas que finalmente se va a unir, cuando yo les explicaba con el aparato reproductor femenino, se va a unir con ese óvulo y va a generar un nuevo ser. Cuando hablamos entonces de la espermatogénesis y la ovogénesis, es la formación de los gametos masculinos y femeninos, óvulo y espermatozoide. ¿Listo, chicos? Por un proceso de división celular. Vamos entonces a realizar nuestro trabajo del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a escribir la fecha, UTP 20, tema, un ciclo, desempeño 2 y 3. Nuestra pregunta para el día de hoy, nuestra pregunta científicamente relevante es: ¿qué importancia tienen las trompas de falopio en la reproducción? Recuerden que el aparato reproductor femenino está constituido por ovarios, trompas de falopio, útero, vagina. Dentro de ese vamos a pensar o vamos a preguntar
¿qué importancia tienen las trompas de falopio? Y le van a hacer una preguntita a sus mamás. Muchas mamás, para prevenir embarazos, hacen una ligadura de trompas de falopio. Le van a preguntar a sus mamás qué saben de las trompas de falopio o qué importancia tienen las trompas de falopio. También le podemos preguntar a nuestros papás. De hecho, algo deben de saber. No todos lo saben las mujeres, no todos lo saben los hombres, pero preguntémosles, ¿qué importancia creen que tienen las trompas de falopio en la reproducción? Si nuestros papás no saben qué son las trompas de falopio, pues les damos una pequeña explicación. Listo, chicos, vamos a hacerlo en 5 minuticos. Ya después de hacerlo, pues vamos a continuar con nuestra clase. Listo, entonces pausamos el video, hacemos esa pregunta y volvemos. Listo, entonces bueno, ya regresamos, entonces vamos a continuar. Hoy vamos a hablar del ciclo menstrual. ¿Por qué vamos a hablar del ciclo menstrual? Porque es que este es el proceso para que se pueda generar un proceso de fecundación, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ya vamos a empezar a ver sexualidad y fecundación, o sea, cómo es que se realiza el proceso de fecundación, o sea, cómo se queda, o sea, cómo se genera un nuevo ser en el vientre materno. Entonces, cuando hablamos del proceso el ciclo menstrual, decimos que el ciclo menstrual es un proceso donde se generan los óvulos específicamente. Ese proceso de generación de óvulos se generan en nosotras las mujeres, se realiza cada 28 días. Claro que este proceso generalmente está entre los 24 y los 28 días. Si somos regulares o si sus mamitas son regulares, decimos que generalmente se da cada 28 días. Desde el ciclo menstrual, cada 28 días, pues vamos a generar un óvulo o se va a generar la menstruación. Pero pues algunas son irregulares que se puede dar cada 21, cada 23, no es malo, pero pues sí hay que tener precauciones. Entonces, cuando hablamos del ciclo menstrual, decimos que el ciclo menstrual es el proceso de formación de los óvulos. Y esos óvulos, como les decía, llegaron a la pubertad, en la ovogénesis y quedaron ahí. Y entonces cuando llega la pubertad, pues se activan nuevamente. Entonces es cuando se da el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se divide en dos fases, o en tres fases, digamos. Fase folicular, ovulación y fase lutea. ¿Qué quiere decir? Esa fase folicular es cuando se empieza a formar el óvulo. En la ovulación es cuando se suelta el óvulo y la fase lutea es todo el proceso de desplazamiento de ese óvulo. Entonces hablamos de la fase folicular, fase de ovulación y fase lutea específicamente. Es muy importante, chicas, que ustedes hagan ese seguimiento, porque así no nos pasan accidentes o ciertas cosas que nos pueden pasar si nos llega el ciclo menstrual. Si tenemos ese proceso de regulación, es mucho más fácil. Entonces, cuando hablamos de la fase folicular es el inicio de la menstruación. ¿Qué quiere decir? Que durante 13 días hay un periodo folicular, es la formación del óvulo. Pero los primeros 5 días, que son los de nuestra menstruación generalmente, digamos, me llegó el 1 de mayo. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 5 de mayo está mi menstruación. ¿Qué es la menstruación? Como no hubo implantación del óvulo, o sea, no hubo embarazo, lo que hace mi cuerpo es eliminar el endometrio. Y ese endometrio es esa capa o ese colchoncito que va a albergar al feto. Entonces, ¿recuerdan cuando yo les explicaba? El útero está constituido está formado por una capa que es el endometrio. Ese endometrio es lo que nosotros llamamos a la menstruación. Si no hay fecundación, pues lo que hace el útero, despega esa menstruación. Aquí es donde vienen nuestros cólicos, algo importante. Cuando los cólicos son muy fuertes y nos dan los cólicos menstruales, resulta es porque está nuestro útero y ese endometrio se pega al útero. Entonces, al intentar despegarse, ese es el cólico, la presión que genera para que el endometrio sea eliminado. Entonces, en estos primeros 5 días se elimina el endometrio y pues por ende se elimina el óvulo. Si aquí en este proceso, en estos 5 días, listo, eliminé, terminó, inicia la fase folicular. Dentro de los ovarios inicia la formación de un nuevo óvulo. Aquí es importante digamos que se inicia la formación de un nuevo óvulo. Entonces se empieza a madurar ese óvulo y se empieza a desarrollar nuevamente para poder ser eliminado, para empezar su fase de fecundación. Entonces, cuando hablamos de estos 6, 7, 8, 9 y 10,
Generalmente estos 5 días son 5 días que cuando ustedes empiecen una vida sexual activa, niños y niñas, esos 5 días se dicen que son 5 días donde no hay un riesgo de embarazo. ¿Por qué? Porque el óvulo está muy pequeñito y está en su fase de preparación para generar, o sea, se está madurando. Y en ese proceso de maduración, pues el óvulo no se encuentra totalmente desarrollado. Aquí es muy importante tener cuidado, porque si somos irregulares, pues no podemos confiarnos de que si se tienen relaciones sexuales entre el día 6, 7, 8, 9 y el 10, no voy a quedar embarazada. No se pueden confiar. Por eso pues hay que tener todas las precauciones del caso. Cuando hablamos de termina el día 10, entonces tenemos el día 11, 12, 13, 14. Básicamente entre el día 11 y el día 14 es el proceso de la ovulación. ¿Qué quiere decir? Que el útero suelta el útero suelta los óvulos, los ovarios, perdón. Los ovarios sueltan los óvulos e inicia el proceso de ovulación. El óvulo está listo. Entonces los ovarios empiezan a producir estrógenos y progesterona, y esos estrógenos y esas progesteronas son las sustancias químicas que van a generar como les estaba diciendo, entonces hablamos de la ovulación, donde se producen los estrógenos y la progesterona. Estas sustancias son hormonas que va a generar el ovario para que inicie el proceso de la fase lutea. La ovulación es un proceso donde el ovocito es liberado, o sea, ese óvulo es liberado para que inicie la fase lutea. Aquí el óvulo se podría decir que es una célula pequeña, el ovocito es rojito, de color rojito, e inicia la fase lutea. La fase lutea es el proceso donde el óvulo va a llegar hasta ser fecundado. Aquí es donde se puede quedar embarazada, en estos procesos, desde la ovulación. ¿Por qué? Porque ese es el recorrido que realiza el óvulo para poder ser fecundado. Generalmente se hace entre el día 14, 15, 16, 17, 18 y 19. En estos son los periodos fértiles que se llaman. Los periodos donde el óvulo se encuentra maduro, y aquí el óvulo se llama fase lutea porque el óvulo coge una tonalidad amarilla. Y esa tonalidad amarilla quiere decir que el óvulo ha madurado y se encuentra listo para poder ser fecundado. ¿Qué quiere decir? Pues que aquí en este proceso, en esto, el óvulo pues va a ser fecundado. Entonces, en estos días que son los días fértiles, entre el día 14, 15, 16, 17, 18 y 19 más o menos, son los días fértiles. Aquí el óvulo se está desplazando por las trompas de falopio. ¿Dónde ocurre la fecundación específicamente? En la entrada de las trompas de falopio puede ocurrir, o sea, el espermatozoide puede llegar hasta las trompas de falopio. Aquí es donde se desarrolla o se llama la fase lutea. ¿Qué pasa en esta fase lutea? Si hay fecundación, pues el útero se prepara, se llenan los vasos sanguíneos, el endometrio y todas las estructuras se encuentran ya listas para albergar el embrión. Si no hay fecundación, el óvulo continúa hasta llegar al día 28, donde va a iniciar la nueva menstruación. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que se preparó en esta etapa, en estos días, o sea, que se preparó el útero y que se preparó el endometrio, si no es fecundado, se van a eliminar esas sustancias. ¿Qué se eliminan? Se bajan los niveles de estrógenos y progesterona, o sea, lo que iba a producir la placenta, lo que iba a producir más endometrio, todo eso se bajan hormonalmente y son eliminadas a través de la vagina. Entonces, a través de nuestra vagina, pues se elimina lo que nosotros conocemos como menstruación o sangrado. ¿Qué vamos a eliminar? Eliminamos específicamente aguas, como una cosa aguadita, son vasos, estructuras sanguíneas. Eliminamos endometrio y eliminamos el óvulo que no ha sido fecundado. Entonces, en ese proceso se eliminan todas estas sustancias. Si hay embarazo, pues no hay menstruación. ¿Qué quiere decir? Que inicia un nuevo ciclo, que es el nuevo ciclo de fecundación y formación de un nuevo embrión. A partir de esto, pues entonces hablamos que el ciclo menstrual es el proceso de formación de los óvulos y dura 28 días, donde hay una fase folicular, hay un periodo de ovulación y hay una fase lutea. Aquí es muy importante, chicas, tener todos los cuidados. O sea, nosotras como mujeres
debemos de tener todos los cuidados. Entonces una buena limpieza, debemos de cambiarnos, es importante cuando inicie nuestro ciclo menstrual cambiarnos mínimo 4 veces al día la toalla, porque recuerden que estamos eliminando todas esas sustancias que producen nuestro cuerpo. Es bueno bañarnos pues en la mañana y cuando lleguemos del colegio bañarnos en la tarde, para que eso nos ayuda a esto, porque es que nosotras las mujeres pues realizamos un cambio hormonal muy fuerte, como sus mamitas chicos también realizan todo ese proceso, o sus hermanas. Entonces es importante tener una buena limpieza, porque nosotros estamos eliminando pues todo lo que se prepara para que dé un feto, así como cuando sus mamitas quedaron embarazadas, tuvieron que pasar por toda esta fase folicular, ovulación y fase de luteo, para que finalmente pues se generara un embarazo. Entonces es importante, recuerden, tener una buena limpieza en este proceso del ciclo menstrual. Es importante llevar el ciclo en un calendario, pues marcar cuándo inicia. Ya sé, así yo cuento 28 días y sé cuándo me puede volver a llegar. Eso es importante tenerlo claro. Así no nos pasan accidentes que nos ocurren como mujeres. ¿Listo, chicas y chicos? Pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Espero que haya quedado un poquito claro el tema. Antes de esto, les voy a mostrar un videito que... ¿Sabes cómo calcular tu periodo fértil? En caso tengas un ciclo menstrual de 28 días, para que sepas cuál es tu periodo más fértil en el mes, basta con contar 14 días a partir del primer día de la menstruación, incluyendo el primer día de la menstruación. Este es el día más fértil. Y tu periodo fértil incluye 3 días antes y 3 días después de esta fecha. Voy a explicarles mejor. Cada ciclo menstrual de 28 días comienza cuando baja la menstruación, que normalmente dura entre 3 y 8 días. Después que la menstruación acaba, otro óvulo va a madurar dentro del ovario y después de que madura va a salir del ovario. Esta expulsión al 14º día es tu día más fértil. Si hay fecundación, o sea, si un espermatozoide se encuentra con ese óvulo, habrá un embarazo. Ahora, si no hay fecundación, si no hay relación sexual, vas a menstruar nuevamente. Por ejemplo, si tu menstruación bajó el día 4, necesitas contar más 14 días, incluyendo el día 4, para saber cuál es el día de la ovulación, o sea, tu día más fértil, que en este caso es el día 17, pero en el periodo fértil incluye 3 días antes y después del día 17. Este sería el mejor periodo para quedar embarazada, pero también da para saber cuál es el periodo fértil si tienes tu ciclo menstrual irregular. Primero tienes que anotar en tu agenda todos los días que bajó la menstruación durante un año, todos los primeros días de la menstruación. Por ejemplo, si tu menstruación bajó el día 2 de enero, haces un círculo. Después bajó el día 24 de enero nuevamente. Después solo al final del mes siguiente. Y tú anotas durante todo un año. Lo más importante es calcular, es contar los días entre una menstruación y otra. En el caso de enero, por ejemplo, fueron 23 días. En el caso de febrero fueron 27 días. Al final del año vas a restar 18 al mes más corto, es decir, al ciclo más corto, que sería junio en este caso. Y vas a restar 11 al mes más largo, que en este ejemplo fue agosto, 28 días. En este caso, el periodo fértil de este ciclo menstrual irregular de esta mujer queda entre el día 3 y el día 17. Estos son los días más indicados para tener relaciones sexuales para poder quedar embarazada. Ahora, si no quieres hacer todas estas cuentas, puedes ir a la farmacia y comprar una prueba de ovulación para saber todos los meses cuál es tu periodo más fértil. Ahora, si no quieres quedar embarazada, estas cuentas no son aconsejadas, pueden... Entonces, aquí nos explican cómo debemos de llevar el seguimiento de nuestro ciclo menstrual. Es importante llevarlo, chicas, porque pues sabemos si somos irregulares. Cuando ya estemos bien grandecitas y vayamos a nuestras citas de control en el ginecólogo, nos va a preguntar qué fecha le llegó, cuál fue la fecha de su último ciclo menstrual. Entonces, pues debemos de tenerlo claro, así sabemos si somos regulares o regulares, dependiendo de la fecha.
Si estamos en el día, en el primero duré 23, en el otro duré 28 y en el otro duré 21. Entonces ahí estamos diciendo que somos irregulares. Ya con esto, pues, digamos, termino. Quería que lo vieran como para que supieran cómo se llenan el calendario. Y les voy a decir la actividad del día de hoy. ¿Listo, chicos? Perdón. Entonces, nuestra actividad del día de hoy, ¿qué es? Van a realizar un esquema, el que ustedes quieran. O sea, hoy es libre, pueden tomar apuntes como ustedes quieran, donde explican el ciclo. O sea, donde van a explicar cómo es el ciclo menstrual, cuáles etapas tiene, cómo es. Ustedes deciden si quieren hacer el dibujito y explicarlo, si quieren hacer un mapa mental. Si otro dice, no, yo voy a escribir, listo. O sea, me van a realizar un esquema. ¿Listo? No es necesario enviar evidencias. ¿Qué quiere decir? Pues que no me van a enviar evidencias. O sea, no es necesario enviarme evidencias. ¿Listo, chicos? Espero la clase haya sido de su agrado. Un abracito y nos vemos la siguiente clase. Chao.